Buenas noches y sean bienvenidos todos a la conferencia que la Hermandad del CEOMO junto con la colaboración de Servita organiza en el día de hoy. A continuación, leeré las bases de esta insignia. La Real y Venerable Hermandad de nuestro Padre Jesús del CEOMO y María Santísima de la Salud, en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno, en el acta 1617 del 2 de noviembre de 2017, acuerda por unanimidad crear la insignia Gubia de Plata. Dicha insignia se dio a conocer el día 11 de diciembre del 2017. Nombre de la insignia a la persona que se homenajea, en memoria de don Alfonso Berraquero García. Nombre de la insignia, Gubia de Plata. ¿Por qué y para qué se crea? Se crea para que la imagen y el trabajo de nuestro mayordomo perpetuo, el escultor e imaginero don Alfonso Berraquero García, no se olvide con el paso de los años. Creando esta insignia, nos garantizamos que la persona de Alfonso esté presente en todas las cuaresmas. Bases de la insignia. Esta insignia se irá entregando a todas las hermandades que tengan una imagen titular realizada por don Alfonso Berraquero García. Se irá entregando por orden cronológico de hechura de la imagen titular. Las hermandades que tengan más de un titular realizada por el artista, se cogerá como referencia la más antigua. Se nombrará la hermandad que le corresponda a la insignia en el mes de septiembre, fecha de nacimiento del artista. En Cuaresma, la Semana Santa siguiente, el tríodo de la hermandad se organizará una conferencia sobre la imagen que recibe la insignia este año. El domingo de Pasión, delante de María Santísima de la Salud, a las 17 horas, se le entregará la insignia y un diploma conmemorativo a la hermandad que le corresponda. La insignia. La insignia es una réplica de la Gubia de Plata de María Santísima de la Salud que posee y será de unos 10 centímetros de tamaño. Muchas gracias y le cedo la palabra a don Jesús García Sánchez para que dé comienzo a la conferencia El Cristo de la Buena Muerte y Alfonso Berraquero. Lo menos que puede pedirse a una escultura es que no se mueva, decía Salvador Dalí. Y Gaudí también comentaba lo siguiente: la arquitectura es la ordenación de la luz, la escultura es el juego de la luz. Buenas tardes al hermano mayor de CEOMO, a la priora de Servitas, a la junta de ambas hermandades y a todos los que hoy estáis aquí. Simplemente, como ha dicho en este caso Tony, pues agradecer esta insignia Gubia de Plata que en su primer año se le concede a la Hermandad de Servitas por ser la primera que sacó una imagen, que procesionó con una imagen del escultor Alfonso Berraquero. No fue la primera que hizo, pero sí la primera que procesionó. Si desde algún lugar recóndito de ese misterioso paraíso en donde ahora disfrutan de ti, te llega este más que osado atrevimiento, solo decirte que pongo voz de cuantos ahora se sienten hastiados de tu constante silencio y de una ausencia que mitigamos únicamente a través de tus perpetuas y diferentes creaciones, que a través de tus dedos ágiles moldeaste para regalarnos un inmenso e inigualable legado. Mis palabras seguro que se engrandecerán solo al pronunciar tu nombre, y desde mi neófito conocimiento doy gracias a quienes hoy me han dado la oportunidad de establecer este diálogo contigo, convertido en monólogo interior, desde tu lejana respuesta. Como me dicen algunos, desde mi cargo de prior consorte, o mejor dicho, con suerte, como isleño, amigo, servita, es un orgullo de hoy ser quien se convierte en escultor de sueños de barro a través de unas palabras hacia quien ha sido la figura más relevante en la imaginería de la Real Isla de León. Ni hablar, jamás. Convencido estoy de que son intervenciones que nos resultan tremendamente familiares. Sí, y conocidas por todos, pues pertenecían a esa jerga que creó Alfonso de manera tan singular. Si bien es verdad que luego esas expresiones formaban parte de un mundo, el suyo, en donde lo negativo se transformaba en una rotunda afirmación positiva y sobre todo porque a vitalismo nadie le ganaba. Y recuerdo que estas expresiones las pronunció también cuando en una entrevista le insinuaron por el posible nombramiento de hijo predilecto
de nuestra ciudad, y cuyo final resultó ser el de siempre, pues el ni hablar que decía se convirtió en hablo, y el jamás en un por siempre, porque es la isla la que siempre debe sentirse orgullosa de su hijo, ese que aún engrandeció más bajo la forja de una ficticia aspereza que escondía entre el humo del tabaco. En el barrio de la Pastora, en Monifaz, donde el incienso se confunde con el perfume de los naranjales que la brisa le trae y los sones de tambores y trompetas se mezclan con el silencio escondido bajo la mirada de esa pandereta que prende cada noche para dar fulgencia desde el firmamento, se forjaron con lentitud, a veces una lentitud exasperante, pero muy característica de quien para el tiempo solo existía en los 2 últimos días de su creación, pero con delicada y parsimoniosa creatividad, todo un conjunto artístico de imágenes y a la que la isla se acerca cada año en su Semana Mayor. Y fue allí, en el taller de esa estrecha calle, cuyo fin nos lleva camino de los Caños, a ver el milagro que el maestro hacía crecer bajo un movimiento único, personal y portentoso, el nacimiento, que bajo manos y gubia estaba a punto de realizarse y cuya culminación, la obra total y final, que hablaban por sí solas, emergía en constante imaginación de esa cabeza en continuo proyecto. Y mientras fumábamos, permitidme este pequeño guiño literario de Julio Cortázar, y el humo se casaba con el olor de poliéster, al olor de barro seco y duro, o blando y rojizo, y el perfume de las charlas se confundía con el trasiego de gente que sorbía esa copa que siempre estaba presta, iban surgiendo esas obras de arte que el tiempo colocará en la memoria de generaciones venideras que serán quienes se encargarán de transmitir el prodigio de la imaginería. Alfonso Berraquero García, escultor e imaginero, hijo predilecto, locuaz, diferente, tremendo, irrepetible, inimitable, seguro que seguirá dando forma, sentido y vida mientras juega con el barro de las nubes que tienen como horno al sol. Por ello, ahora solo enviarte ese manojo de matorrales que alguna vez, o muchas, robábamos en Puerto Real para altares de corpus de servitas, pero lleno de agradecimiento por ese constante regalo al que cada día podemos acudir y así seguir fotografiando tu universo de formas anatómicas que son armonía y seísmo en constante movilidad berraquera. Y desde todas esas originales creaciones nació de su mente que dirigía sus dedos un crucificado, una figura diferente en cuanto a su medida, llaman académico. Yo, y creo que muchos lo leemos, pero no sabemos muchas veces el significado. Un Cristo que se encaminaría a la Iglesia Mayor, a Mater Amabilis, un Cristo que hizo con maestría sin igual. Y la verdad es que muchísimas cosas se podrían narrar desde que en ese 1975 comenzara bajo resina acrílica, vamos, poliéster, como lo conocemos, a darle forma a quien tendría como nombre Cristo de la Buena Muerte. ¿Y por qué Mater Amabilis? Tal vez no hace falta decirlo, pero sí, por esa relación tan especial que tenía con Rafa, mi hermano, y que por aquel entonces era hermano mayor de esa cofradía rebosante de juventud y que revolucionó la Semana Santa de la isla. Pero Alfonso también se encargó de dar respuesta con un particular, o su particular, ¿por qué? Porque había que sustituir una imagen, ya se lo digo, escayolada, que desmerecía al lado de la Virgen, que era concretamente el Cristo de las Hermanas Carmelitas. Y así comenzó, en ese año de 1975, en el Tugurio de Bonifaz, la creación de la más singular de sus obras, quizás la más perfecta que emergió del alma de este bohemio que rompía moldes con cuanto se acercaba a él. Una obra llena de sensibilidad y sin ninguna aspiración al natural. Pero claro, ¿quién sirvió de modelo? Pues seguro que muchos lo sabrán también. O tal vez, lo imagino, sí. Fue mi hermano, Rafaelito. Fue quien se prestó de referencia y quien, y eso lo aseguro, alguna vez que otra estuvo a punto de morir en el intento y otras de abandonar porque las sesiones eran duras y lo dejamos ahí. Berraquero siempre decía, en un crucificado es donde se demuestra lo que vale un imaginero, por el estudio anatómico que éste requiere. Y él se entregó tras un presupuesto que, bueno, la verdad, si bien recuerdo, creo que no hubo presupuesto ni nada. Ya lo pagará alguien, decía, frase que nunca entendí, tal vez por mi juventud, pero que al final resultó que no vio un duro, cosa muy habitual en él, y de lo que muchos aprovecharon, pues en cuestiones crematísticas era bastante banal.
porque si hiciéramos un rosario de hermandades o de entidades que le costaron dinero o simplemente no pudieron pagar, al rosario le sobrarían estaciones. Sin embargo, con el crucificado fue diferente, pues fue un regalo de él, fruto de un profundo romanticismo que su comunión con la y orden ya se antojaba intensa, como el transcurrir de los años se han encargado de demostrar. Y se fue gestando en su taller, en esa casa abierta a todos y a todo, y que entre conversaciones, charlas, discusiones o barbacoas, el culto al arte era la atmósfera que reinaba en patio o azotea, en salón o cocina o en las despedidas que en el zaguán de su casa nos dispensaba tras un tierno y sincero beso. Y puestos en faena, las crónicas dicen que el rezo se hizo culto y sus usuarios se dispararon porque la pregunta era: ¿saldría en 1976 como él había prometido? Y ese fue el año, una creación de ese año llena de anécdotas, sucesos e inesperadas visiones. Alguna vez que otra acompañaba a mi hermano casi a hurtadillas a casa de Berraquero, lugar que a veces resultaba como hasta algo prohibitivo. Una tarde con él, con Rafa, quien andaba tremendamente ilusionado con la empresa, que ya desde el principio se antojaba angosta y difusa, entré en su casa. Del Cristo creo que no vi nada. Bueno, nada. La verdad es que, o poco, no lo recuerdo bien. Pero sí recuerdo que me senté al lado de Elvira y escuchando a mi hermano conversar con ella. A la vez, un reguero de personas empezaron a pulular por la casa con una más que excesiva familiaridad que inundó mi cabeza de extrañeza. Elvira, entre alegre y ofuscada, los miraba, pues algunos parecían que era la primera vez que pisaban aquel suelo. Yo empecé, se ha dicho de paso, a aburrirme. Mas Alfonso no llegaba y mi hermano entraba en su conocido nerviosismo, o en un conocido nerviosismo, pues las medidas de aquella tarde que iban a realizar parecían que se sumarían por la ausencia del escultor, que fueron muchos. Obviamente no apareció, pero sí apareció luego más tarde un broncazo en mi casa, porque la llegada fue tardía, y según mandaban los cánones de aquel tiempo, nada correcto para un niño, en un año que luego resultó decisivo en el devenir de nuestra historia política. Desde entonces, verdad que empecé a ser más asiduo huésped para aquella casa que retumbaba magia y un galo misterioso que hasta años más tarde no logré descubrir. Y también comencé a interesarme por ese crucificado que luego tuve el enorme orgullo de portarlo en su primera salida procesional. Y poco a poco, muy lentito, sin prisas, el artista fue plasmando su pensamiento en esta obra única, y ese Cristo de mirada limpia, serena y descansada comenzó a emerger de la nada, siguiendo las directrices de unas manos que atendían a una mirada clavada en el cuerpo de Rafael. Recuerdo que a finales del 75, y cosa que los más íntimos saben, y siendo yo un chavalillo, como nos gusta decir por aquí, a quien andaba distraído con un balón y juegos de calle que hoy no existen, llegaba junto con mis amigos del colegio a la esquina de Bonifaz, en plena calle San Rafael. Veníamos de la Junta de Deporte de jugar un partido contra un colegio cuyo nombre no me acuerdo, un partido de fútbol. Las ganas de caminar se antojaban complicadas y en una decisión que más hubiera deseado que nunca hubiera tenido, me acordé de que mi hermano tenía que andar por casa de Alfonso. Tras hacer un comentario a quienes me acompañaban de regreso, aligeré mi paso, Bonifaz abajo, con el firme propósito de que Rafa nos llevara a casa en su Beyoncé, ese descapotable que nos encantaba, pues cuando nos asomábamos la cabeza por su techo nos sentíamos como estrellas de cine por un momento. Es decir, que por aquellos tiempos la policía no se detenía en esas pequeñeces que se convertían en enormes historias de divertimento de la isla. Entre apresurado y tras un rápido beso a Elvira, que estaba perdida entre fogones, subí esos escalones de pendiente excesiva que lo conocemos mucho. Arduo y veloz y creo que dije madre mía. Y mejor no describirlo, pero la visión fue de impacto y de muy difícil olvido. Colgado de unas vigas. Ahí estaba mi hermano. Así. Ahí estaba casi desnudo en una imagen hasta que más tarde no logré comprender. La retina se impregnó de una visión que recordar no quiero. Yo salí despavorido de la casa, sin despedirme de mi querida Elvira, y jadeando llegué a la esquina de Estevez, en donde me esperaban, y quienes solo oyeron un no, que no está. Mala respuesta di, pues mi hermano, deportista bastante malo, ese día bajó muy deprisa, y desde lo lejos, pues nos llamaba. Pero la verdad es que yo disimulé de una manera bastante falsa, y mis amigos siguieron escuchando. No, ese no es.
el camino de San Rafael a Sacramento se me hizo tremendamente eterno. Y la figura del crucificado fue gestándose. Los afortunados que veían ese proceso se llenaban de ese léxico propio del artista. ¿A mí? Estos catetos que van a entender. Yo hago lo que a mí me da la gana, a mi antojo, entuza, inculta. Y aquello como que iba, al menos lo decían, pero iba al más puro estilo de él. Pues sus idas y venidas ante su composición eran constantes y su trabajo original, eso sí, meticuloso, verdadero, se mezclaba con una intermitencia que ponía a la joven junta un tanto nerviosa. Un recuerdo de esos días donde el olor a barril se elaboraba con el tabaco y el barro, cuando Alfonso dijo: a ver, sapo, si este año no sale, ¿qué va a estar? Pues ya saldrá el siguiente. Y a eso Rafa, mi hermano, le enojaba tanto que hacía del entendimiento una de esas discusiones que luego se hicieron tan famosas entre ellos. Y la verdad es que ahora yo desde la lontananza del tiempo me digo, no sé cómo logró terminarlo en tiempo. Su peculiar personalidad, su forma de entender la vida, su manera de tratar con la gente, el modo de trabajar, tenían su reflejo en ese crucificado que marcó un antes y un después en la historia de la imaginería isleña, como antes decía. Un Cristo para entregar a los jóvenes, aquel entonces madre amable, pues servitas, para que ellos regalasen su aroma al ritmo acompasado y silencioso y al tañer de esa campana que anuncian su llegada. Una campana que varios años portó o llevó a Alfonso como quien guía a su hijo engendrado, mostrando a ese cuerpo yacente entre calles estrechas, incienso de almenas, silencio entre faroles, señor de la señora. Perfección de cuerpo esculpido, tallado, pensado y revivido día tras día, los días de Alfonso, aunque solo fuera un segundo, mientras el cigarro, que sempiternamente le acompañaba, se consumía. Rostro de dolor contenido que conduela a cuantos agolpan a su vera en noche de luna llena. Manos berraqueras, manos diferentes, manos que son servitas. Y el cuerpo se hizo realidad en esa leve flexión de pierna que sobre el madero le da ese toque delicado, real y justo que reina en su conjunto. Y el milagro ocurrió, pues, bueno, el milagro la verdad es que estuvo a punto de que no ocurriera. Semana Santa de 1976, miércoles santo, y en prensa local se decía: Mater Maglis, la más joven de nuestras cofradías, joven por años de salida a la calle y joven por sus componentes, una juventud moderna, entusiasta y rebelde, una juventud alegre y despreocupada que, llegada la hora, sabe rezar y sacrificarse. Y esta juventud solo pudo encontrar en Alfonso esas manos que aterciopelaban a buena muerte en esa noche que anunciaría algo nuevo en nuestra ciudad, porque el escultor simboliza todos esos ideales que estaban impresos en los jóvenes servitas: rompedor, libre, imaginativo, rebelde y muchos más que faltan. Pero hay que ese 12 de abril, ese 1926, la estación de penitencia sería a las 9:30 de la noche y su recogida a las 2:30, una recogida a los sones del tambor de Garbancito y parte de la banda de Veracruz, que cuando se recogía se ofrecían en la misma, los tiempos que hoy en día sería casi imposible. Y en esa mañana un caudal de nerviosismo se hizo dueño de la iglesia mayor. Dicho de otra manera, el Cristo aún no había llegado y las dudas de que lo hiciera empezó a apoderarse de los miembros de la Junta. Esa mañana, mediodía o tarde, a lo mejor no acordarse, según dice la crónica oral, porque la tarde se asomaba rápida y el Cristo seguía como que no. Eso sí, solo algunos miembros de la Junta que estaban en casa de Alfonso conocían cuál iba a ser el devenir. No se sabe bien si para darle el último retoque o para a saber. El final simplemente apoteósico. Estructura diferente de las calles de San Fernando. En paquetera vino el Cristo, abriéndose paso y a toda velocidad como si de una entrega de Seúl se tratara. Y llegó a tiempo. Casi con el cortejo formado y con caras de desconcierto, pero el milagro, otro, se obró. La verdad es que el Cristo un tanto fresco, porque aún no estaba seco del todo, pero eso fue el año en que pudo saludar a cuantos se congregaban en la plaza de la iglesia con caras de asombro, de incredulidad y de fotos para el recuerdo, y yo lo rememoro esta vez como cronista joven de aquella noche. Y cuánto pesaba, al menos para mí, aunque la verdad es que me apunté a todos los descansos alegando un ficticio malestar en un hombro, y eso que todas las demás eran mujeres. Y como dice un cuento, llegó para quedarse, porque 1976 tuvo ese parto simplemente sorprendente, esa maravilla de la imaginería que apareció en el firmamento en donde vivió una reina, un Cristo que ella vio parir dulcemente, una bella imagen que Alfonso imaginó, ahora sí digo lo de académico, un tamaño más pequeño
que se agigantó en ese universo servita para convertirlo en su sosegado y reposado sueño mortecino, en inmensidad de culto y reverencia de aquellos que se asombraron ante la magnificencia de la obra realizada, el Cristo de la Buena Muerte. Y fue en ese 1931 cuando ese Cristo, de gesto compasivo y marcadas facciones, sustituyó a la de las hermanas carmelitas para ser, desde ese mismo instante, guía que abre un cortejo entre el calor de los faroles y el tañer de la campana de duelo, a la que también, como antes dije, las manos de nuestro hijo predilecto le dio forma en ese camino de austeridad y templanza que los siervos recogen como herencia. Y como dijo Alfonso, aunque desde su perspectiva artística, pero llena de bondad en el alma, era como si Nuestra Señora de los Dolores hubiera pedido el acompañamiento de su hijo, los 365 días del año, porque ella es madre y porque lo quiere a su vera para darle aliento en el día y consejo en la noche. Y allí se quedó, y vaya, hasta dicen algunos que es un Cristo milagrero, aunque realiza milagros. Cuenta quien fue sacristán de la iglesia, Emilio, que la historia del dedo del Cristo también tiene explicación. También habrá que ponerse en situación, ¿qué es eso? Durante temporadas del año, al Cristo le desapareció un dedo de su pie izquierdo. De tanta devoción y desgaste, el apéndice se separó de manera fortuita. A partir de entonces, este desaparecía y volvía. ¿Por qué? El misterio se aclararía luego en forma de leyenda. El caso es que durante varios años las idas y venidas del dedo fueron constantes y claro, Alfonso siempre decía, mañana lo restauro, si bien para él mañana era a saber cuándo. Yo lo había restaurado, ya que al final, sí, es verdad que lo hizo, y pegado al miembro, el enigma se descubrió. Parece ser que algunos devotos, ante una adversidad familiar o social, pedían un milagro, y hasta que este no se cumplía, el dedo no volvía a su señor. La verdad es que, por la fecha que desapareció, tuvo que hacer muchísimos milagros. Porque para Alfonso era como un hijo suyo. Una vez apareció con unas potencias que deseaba colocar al Señor. Él obviamente no había preguntado nada. Pues simplemente fue un antojo suyo, bueno, uno de esos tan característicos. La priora, que en ese momento regía los destinos de la orden, le dijo que aquello no le gustaba y que tendría que proponerlo en junta. La respuesta, como siempre, típica de él. ¿A quién le vamos a preguntar? No. Pero si a ti no te gusta, me las pongo yo de peinita. Y así lo hizo y se las llevó. Ceñero, de ojos cerrados y perfilados, de dedos alargados, en manos ensangrentadas y torso perfecto, con heridas de contenido dolor. Cristo, de anatomía frágil y ventoso poder. Cristo, redentor de almas, que es visitado con devota oración para recibir el calor que se desprende de esos pies que hablan por sí solo en su roja desnudez. Como decía Jorge Guillén, todo completo para un Dios. Alfonso y Servitas, simbiosis perfecta llena de imperfecciones, pero que perpetuará en el tiempo, pues la creación se hizo y hoy es dueña de quienes también se regocijan en monte escenarios, ese lugar que Alfonso, junto con Rafa y Esperanza, en Italia visitaron para conocer los orígenes de la orden y su historia a través de sus 7 fundadores. Y Alfonso puso también su sello original al decir, lo que hay que usar es la imaginación, no solo el diseño en sí, sino también en la utilización de materiales, porque trato de imprimir mi sello, dar mi toque original, de originalidad. El crucificado está hecho. El resto lo dirán los mortales. Alfonso y Servitas a través de Buena Muerte, ese que está tatuado en forma de mosaico en calle Bonifaz. Buena Muerte y Alfonso. Gracias, y como decías en esas palabras, sí, ahí está el arte hecho culto, como maravilloso prodigio del hombre, de ese hombre a la que la isla nunca debe de olvidar. ¿Y de qué manera lo conseguiste? Sublime. Mas, ahora al acabar, estas más cosadas y pequeñas y cortas y breves palabras, solo enviarte un mensaje lleno de certidumbre con la que gozamos, porque tu obra aún no ha acabado, porque la fábrica de los sueños seguirán formando parte de esa novedosa originalidad de la que otros ahora estarán disfrutando. Por el relato de cómo nació el Cristo de la Buena Muerte, y también hemos podido conocer un poquito más la figura, como quien dice, de Alfonso, porque Alfonso era especial. Y entonces
darte las gracias, enhorabuena, y la Junta de Gobierno quería tener un pequeño detalle para que quede este día marcado también. Gracias a ustedes. Que no hemos sacado. Bueno, pues buenas noches y daros las gracias por vuestra asistencia, y si Dios quiere, pues para el año que viene continuaremos con este ciclo de conferencias que la hermandad ha querido crear, como he dicho antes, para que la figura de Alfonso siempre esté presente en San Fernando. Normalmente hay veces que se olvidan, pero creo que lo que él ha hecho en San Fernando, por la Semana Santa de San Fernando, es demasiado importante para que se olvide. Y entonces pues continuaremos año tras año haciendo este tipo de conferencias y hasta que llegue el límite, que será cuando se acaben las imágenes titulares que él hizo, ¿vale? Y muchas gracias y buenas noches.